Y vamos a saldar un par de cuentas hoy, pendientes. Y quizá para los que sepáis, hayáis leído ya el texto que tenemos para hoy, os suene un poco raro este título, ajuste de cuentas, ¿eh? Si parece que es todo lo contrario de lo que ocurre, ¿no? Pero hemos estado viendo durante las últimas semanas, sobre todo del capítulo 5 al capítulo 8, el engrandecimiento de David, la consolidación de su gobierno, de su reinado, del reino de Israel. Pues tiene paz a su alrededor, tiene una capital segura y firme, establecida, tiene el modelo burocrático, el modelo administrativo organizado, tiene toda la bendición de Dios, todo está bien, ¿no? Así que ahora ha llegado el momento, ahora que David puede estar tranquilo, en paz, puede mirar a su alrededor con la cabeza fría y pensar en la familia de Saúl, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado, que tanto daño le ha causado, que tantos años le ha hecho perder a David. Y mirarlos para ajustar cuentas, para saldar una deuda que lleva años pendiente. Así que vamos a leer el texto, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y dice así, dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió ante el rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenece a Saúl y a su casa le he dado al nieto de tu señor. Tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y les llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 nietos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de Saúl como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender este texto. Muchas gracias por este texto, gracias por haberlo incluido. La verdad que pues nos ayuda a entender mucho más la trascendencia, la auténtica proyección, la importancia que tiene para nosotros la historia de David, hasta un nivel que pues nos conmueve el corazón, Señor. Te pido que tú nos ayudes a entender qué es lo que está ocurriendo aquí, que tú nos ayudes a comprender un poco más del amor de David, de la lealtad de David, y también que tú nos ayudes en este sentido a comprender tu lealtad hacia nosotros, tu amor hacia nosotros, y que esto cambie nuestras vidas, Señor. Eso es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Pues en el antiguo Oriente, cuando una dinastía caía, lo hemos comentado ya alguna vez, cuando había una dinastía, una familia real, que caía en desgracia, lo que se mostraba hacia ella no era precisamente bondad. De hecho, la manera más lógica y muchas veces la única manera, o la manera más firme en la que se establecía un reino de un nuevo rey, de una nueva dinastía, de un, entre comillas, usurpador que había conseguido el trono, que antes era de otra familia,
lo primero que hacía, la consolidación de su reino, consistía en aniquilar sistemáticamente a todos y cada uno de los miembros de la familia real de la anterior dinastía. Y esto es lógico, porque mientras quede alguien con el derecho legítimo a reclamar el trono que yo ahora ocupo, siempre voy a tener esa amenaza. Y en algún momento en el que quizá haya un grupo de mi reino que esté disconforme con mi manera de reinar, que quizá le haya perjudicado en alguna decisión que haya tomado o qué sé yo, ellos van a acudir ¿a dónde? El rival, el descendiente, el sobreviviente de la familia que fuera, que ha sobrevivido, que tiene derecho legítimo a reinar, y ahí hay una rebelión, un golpe de estado organizado en ciernes y que amenaza mi cabeza y la cabeza de mi familia, por esta misma regla de 3, ¿entendéis? Así que es por pura protección, es por establecer el reino, es por quitar peligros futuros, y es por esto que cuando hay una dinastía y se reemplaza, no vuelve jamás la anterior dinastía a gobernar, porque es barrida de la faz de la tierra. Punto. No queda nadie. Así que cuando David vio que estaba en paz, que estaba todo bien, él tenía, como estábamos hablando el otro día, su imperio. Él era el gran rey, el poderoso, el indiscutible. Él, de hecho, ya había afianzado su reino. Solo le quedaba una cosa por hacer. Una cosa para terminar de afianzar el reino. Y es por esto que David pregunta y se interesa: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y aquí es donde viene la cosa extraña. Dice el versículo 1: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Aquí hay algo que de verdad es totalmente incomprensible. David empieza a buscar por la familia de Saúl, es comprensible, es normal. De hecho, no sé si recordáis, nosotros ya sabemos que queda uno. Cuando murió Isboset, ¿os acordáis? Ya se nos dijo que había un hijo de Jonatán, Mefiboset, y nos cuenta incluso la historia, que cuando estaba huyendo con su nodriza, se le cayó al suelo, tuvo un accidente y quedó paralítico. Pero David se interesa, ¿ha quedado alguien? Y le dicen, sí, hay un hijo de Jonatán. Un nieto de Saúl. Se va a enterar de lo que vale un peine. Mira, está... De hecho, hay un sentido en el que está exiliado. Aquí está lo de Bar, ¿vale? Esto es Jerusalén. Porque creo que había intentado huir a la parte más lejana que podía haber huido dentro del reino de Israel, lo de Bar. Está al otro lado del Jordán, este es el río Jordán. Pero también, no sé si os acordáis, ¿dónde fue que estableció su reino Isboset, el hijo de Saúl? En Mahanaim, que está aquí, precisamente, del lado de Jabes de Galaad, que eran los grandes defensores de la familia de Saúl, ¿recordáis? Entonces allí, en el sitio donde todavía quedaba un resquicio de lealtad a Saúl, allí se fue a refugiar, al otro lado del Jordán, lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque Mefiboset sabía perfectamente cuál era su situación. Su situación era, si el rey me pilla, me mata. Así que me tengo que esconder, si es debajo de una piedra, mejor. Porque es que en el momento en el que David me pilla, me mata. Porque es así, porque es como funciona. O sea, no es que David sea especialmente malvado ni nada por el estilo, pero es lo normal. Yo soy un pretendiente, usurpador del trono que él tiene, y por mucho que yo le jure que no voy a intentar hacerlo, pues siempre queda ahí la cosa. Es que soy nieto carnal de Saúl. Así que cuando le llegó Siba, el anterior siervo de la casa de su abuelo, el rey Saúl, y llamó a su puerta, supongo que Mefiboset pensó, vale, hasta aquí he llegado. David me ha pillado, me he caído con todo el equipo y no hay nada que pueda hacer. ¿A dónde voy a escapar yo? Paralítico. ¿Qué voy a hacer? Pues el rey te llama para que vayas a Jerusalén.
Bueno, ¿os acordáis que David había centralizado toda la justicia? De tal manera que David era el juez supremo. Pues supongo que Mefiboset se imaginaría cuál era la condena que le iba a dar el Tribunal Supremo, ¿no? Su cabeza iba a rodar. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, supongo que llevaría tiempo ya mentalizándose Mefiboset. Así que fue hasta Jerusalén, pues probablemente cargado en un carro o en una camilla o algo, porque no había otra manera de poder hacerlo. Era difícil ascender a Jerusalén andando, pues imaginaos lo difícil que sería ascender a Jerusalén para un paralítico que no podía andar, probablemente cargado sobre gente, o quizá a burro en alguien, no sé, pero algo muy, muy, muy complicado. Entonces cuando llegó Mefiboset delante de David y miró al glorioso, el emperador David, el rey de Dios, pues lo único que hizo Mefiboset, lo único que pudo hacer es postrarse, tumbarse boca abajo en la postura más humillante de reconocer, de máximo reconocimiento del honor de la persona que estás delante. Y pues en la postura que tenía Mefiboset es, pues mira Señor, haz conmigo lo que quieras. Porque es que no tengo dónde agarrarme. O sea, no puedo salir corriendo, soy el nieto de quien soy nieto y ¿qué le voy a hacer? Y esto es así, pues mátame porque es lo que hay, no hay nada que pueda hacer. Y entonces, David le dice, Mefiboset. Este respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas. No temas, ¿por qué? Porque va a ser rápido, ¿no? Porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Normalmente, cuando a una persona, en este tiempo y en este lugar, culturalmente, cuando se le llama perro, se llamaba perro, era como un insulto que hacía referencia a los prostitutos rituales de los templos, de los lugares de culto de Asera. Prostitutos rituales, como la cosa más asquerosa, más baja, la cosa más que menos vale del mundo. Eso era un perro. Pues Mefiboset dice, yo soy un perro muerto. No hay ningún derecho al que yo pueda agarrarme. No hay ningún tribunal superior al que yo pueda clamar. No hay nada que yo pueda hacer. Delante de ti soy menos que un prostituto ritual de Asera. ¿Cómo haces tú esto conmigo, David? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para esto? Lo que le hizo David es, por una parte, mira, Mefiboset, te voy a devolver todas las posesiones que le correspondían a tu abuelo, Saúl. Solamente con no haberle cortado el pescuezo a Mefiboset en ese mismo instante, David ya estaría mostrando una misericordia muy superior a la que hubiera mostrado cualquier rey en su situación. Cualquiera. De hecho, lo que estaba haciendo David, lo que hubiera estado haciendo David, si sencillamente no le hubiera matado, sino que le hubiera metido en un calabozo, por ejemplo, sería algo anormalmente bondadoso. Pues David le dijo, no temas, no vas a morir. Además, te voy a devolver todo el patrimonio de tu abuelo. En ese mismo instante, ¡pum! Así, en un abrir y cerrar de ojos, Mefiboset había pasado de ser un tullido que dependía de la misericordia de otros para su supervivencia, un pordiosero, que lo que se llama, sabéis que la palabra pordiosero viene de por Dios, el que se gana la vida pidiendo por Dios, un mendigo, a ser un hombre millonario. ¡Pum! En ese mismo instante, de tener que pedir por las calles, a ser uno de los hombres más ricos de Israel. Además,
Mefiboset, yo sé que incluso aunque yo te devuelva el patrimonio de tu abuelo, tú no eres capaz de guardarlo, de cuidarlo, de mantenerlo, de cultivarlo. Desde luego, no puedes. Eres un inválido. No puedes hacerlo. Te voy a devolver toda la gran familia del siervo de tu abuelo, de Siba. De tal manera que ellos van a trabajar para ti y tú lo único que vas a hacer va a ser cobrar las rentas. Pero no cobrar las rentas para poder comer. No, Mefiboset. Porque te voy a devolver también otro de los privilegios que perdiste aquel fatídico día en la batalla del Monte Gilboa. Y es que comas a la mesa del rey. Y a partir de este momento en adelante, tú, Mefiboset, vas a contar como un hijo del rey. Y para siempre vas a comer a la mesa del rey. Una renta como hijo del rey de por vida, vitalicia. Mefiboset no podía dar crédito a lo que estaba recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tú haces esto conmigo? ¿Quién soy yo para que tú hagas esto conmigo? ¿Sabes? La respuesta de David no tiene nada que ver con quién es Mefiboset. Realmente a David le importa muy poco lo que Mefiboset merezca por ser Mefiboset. Lo que hace David es mostrar misericordia a Mefiboset por amor al pacto que ha hecho con su padre. ¿Entiendes? Lo importante no es quién sea Mefiboset, sino quién es el padre de Mefiboset. Y amigo mío, el padre de Mefiboset no es ni más ni menos que mi mejor amigo, mi hermano del alma, Jonatán. Y no solamente es que sea mi mejor amigo, mi hermano del alma, y que yo le quiera mucho, y que por yo querer mucho, que yo quería mucho, Jonatán, recordáis, pues murió junto con su padre, Saúl, en la batalla del Monte Gilboa, sino que lo importante que ve David en todo esto es que hay una cuenta pendiente con Jonatán. Yo hice un pacto con Jonatán, ¿os acordáis? Hemos hablado bastante acerca del pacto que David hizo con Jonatán. En el libro anterior, el primer libro de Samuel, el anterior libro que estudiamos, en el capítulo 20, ahí vemos algunas de las expresiones. Varias veces se alude en la relación entre David y Jonatán al pacto que ellos hicieron. Primero de Samuel, capítulo 20, dice el versículo 14. Vamos a leer el versículo 13 primero. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada: si no, te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? ¿No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando al Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David? Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, por causa de su amor por él, pues él le amaba como a sí mismo. Jonatán específicamente, en medio de este pacto que hicieron, le dijo: David, acuérdate, cuando Dios haya quitado de delante de ti a todos tus enemigos que hay a tu alrededor, en ese momento, acuérdate y muestra misericordia hacia mi casa, David. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el capítulo anterior? Acabamos de leer exactamente, probablemente de una manera profética. Jonatán le había dicho a David: Dios va a erradicar a todos tus enemigos, David. Exactamente eso es lo que acababa de ocurrir. Al norte, al sur, al este, al oeste. David había sido el gran vencedor. Él era el gran emperador. No había nadie que pudiera hacerle frente. Exactamente como le había dicho Jonatán. Ahora, cuando esto ocurra, David, acuérdate de dar un paso adelante. Acuérdate
cuando estés en paz con todos alrededor, que te quedará una cuenta por saldar. Y esa cuenta se llama Gesed, misericordia. Las palabras que normalmente traducimos como misericordia, aquí por ejemplo habla de misericordia, bondad también, es una palabra que desde luego en el hebreo tiene mucha más fuerza de cualquier palabra con la que nosotros podamos traducirlo. Algunas veces he comentado un poco acerca de esta palabra, pero desde luego si hay un capítulo en la Biblia en la que esta palabra tiene fuerza, es este. Y debemos entender, no vamos a entender qué es lo que está ocurriendo aquí si no entendemos este concepto que, por ejemplo, si tienes la Reina Valera traduce como misericordia o como bondad. Estábamos hablando hace un par de capítulos, cuando David hizo un pacto, o cuando, mejor dicho, Dios hizo un pacto con David. Estábamos diciendo que el pacto es la figura máxima por la que Dios se relaciona, o por medio de la cual Dios se relaciona con el hombre, ¿verdad? Dios entra en una relación, Dios decide amar y bendecir al hombre y lo hace por medio de pactos. Que estos pactos, ya hemos estado viendo, paso tras paso, viendo los diferentes pactos que progresivamente va Dios haciendo con el hombre, se va desvelando más y más de cuál es el plan que Dios tiene para redimir a la humanidad. Pues bien, el Gesed es la puesta en marcha de ese pacto. El Gesed es el amor, es la muestra evidente, palpable, tangible de actos por los que ese pacto se pone en funcionamiento. Normalmente se traduce con palabras como gracia, lealtad, bondad, fidelidad, amor, misericordia, amabilidad, cosas por el estilo. Pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el Gesed habla de cuál es el acto que se hace, pero habla sobre todo de cuál es la raíz. ¿Cuál es la razón por la que se tiene esa misericordia? ¿Cuál es la razón detrás de esa bondad? Y esa razón no es ni más ni menos que hay un pacto. Yo me he comprometido a dar. Y por lo tanto, doy. Yo he puesto mi palabra. Yo he puesto mi sangre en este pacto. Por lo tanto, lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir aunque me cueste. Lo voy a cumplir aunque me venga mal. Lo voy a cumplir aunque la otra persona no lo merezca. Lo voy a cumplir aunque se caiga el mundo patas abajo, porque yo lo he prometido. Y es mi palabra dada, es el compromiso que yo he tomado, la base para que este pacto se lleve a cabo y para que yo vaya y muestre misericordia. ¿Entendéis? No es nada que haya en el otro. Y es precisamente por esto que Mefiboset no estaba entendiendo nada. Porque Mefiboset estaba diciendo, ¿y quién soy yo? Y David dice, me da igual quién seas tú. Me da igual que tú lo merezcas o no lo merezcas. Yo me he comprometido, yo he dado mi palabra, yo he hecho un pacto solemne con tu padre. Y lo voy a cumplir. Aunque tú no lo merezcas, aunque a mí me venga mal, aunque la gente no lo entienda, aunque se suponga que yo debería matarte, da igual. Yo me he comprometido delante de tu padre y yo lo voy a cumplir. Así que la única razón por la que David muestra esta misericordia hacia Mefiboset es que ha puesto su palabra. Ha dicho, yo lo voy a hacer, me comprometo que lo voy a hacer, y David dice, lo hago. Lo hago e incluso aumento al límite que sea la misericordia que yo te muestro, porque no te estoy bendiciendo a ti, Mefiboset, porque yo lo que estoy haciendo es bendecir a tu padre con quien me he comprometido. El importante en este pacto, si os dais cuenta, no es Mefiboset. Mefiboset es el que recibe, sí, la bendición del pacto, pero lo importante aquí es Jonatán. Jonatán es quien hizo el pacto con David. Y es por amor, este amor leal de David por Jonatán y por el pacto que ha tomado, que bendice a Mefiboset. Y la fuerza de este Gesed, de esta misericordia, está precisamente en que se da aunque la otra persona no lo merezca. Es más fuerte esta misericordia si precisamente la persona que tienes delante es alguien que merece cualquier cosa menos esa misericordia.
no está muy de moda esa misericordia hoy en día, ¿verdad? Ese amor hoy en día. No está muy de moda cuando yo me he comprometido delante de Dios y delante de algunos testigos, con un pacto solemne, que yo voy a amar a mi esposa, pase lo que pase. Y que en base a ese pacto que yo he hecho delante de Dios con mi esposa, aunque no lo merezca, aunque no me apetezca, aunque no me venga bien, aunque vengan mal dadas, yo voy a amar a mi esposa. ¿Os dais cuenta? No tiene nada que ver con la visión idealista un poco estúpida que se tiene hoy en día en cuanto al pacto del matrimonio, que el pacto del matrimonio es: yo voy a estar contigo mientras sea feliz. En el momento en el que tú te interpongas entre yo y mi felicidad, hasta luego, cocodrilo, que yo me voy a buscar mi felicidad a otro lado, porque lo más importante es mi felicidad. No tiene nada que ver con la profundidad del pacto que Dios da y que Dios pide de las personas que le siguen a Él. Ahora, Jonatán está muerto. Y no hay nadie más que sepa acerca de este pacto. David podría perfectamente haber pasado de largo de este pacto. David podría perfectamente, pues quizá, como decía, haber dicho: venga, por amor a Jonatán, no voy a tocar a Mefiboset. Voy a hacer como que no está. Y punto. Y no habría pasado absolutamente nada. No hay ninguna necesidad humana, no hay nadie que le fuera a venir a decir: oye, David, que aquí está el papelito, mira, que aquí está el pacto que has firmado tú, y que a ver qué pasa, que lo has hecho, que salió ayer en Sálvame Deluxe y tal, que lo sabemos todos, machote. No, es que nadie lo sabía. Es que nadie iba a venir a decirle a David cuál es este pacto que has hecho. Pero David, sin embargo, lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué David toma esta decisión? No hay nadie que le vaya a reclamar nada. En el texto que acabamos de leer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, dice el versículo 14, lo acabamos de leer ahora: y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor? Esto se lo dijo Jonatán a David, para que no muera. Jonatán específicamente alude a el Gesed del Señor. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir en la vida de David? Sí, el capítulo anterior habla de las victorias de David. ¿Pero qué es lo que habla el capítulo 7? Precisamente habla del pacto que Dios ha hecho con David. En el capítulo que vimos la semana pasada, en el capítulo 8, vimos que Dios estaba empezando a cumplir el pacto que había hecho con David en el capítulo 7. David estaba sentado en su trono con todos los enemigos a su alrededor, derrotados y caídos, y de hecho dándole tributos. Un dominio absoluto, se estaba cumpliendo el pacto que Dios había hecho con David. David estaba viviendo, chapoteando, respirando el Gesed de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. David lo tenía metido por los poros, era lo que estaba viviendo en ese momento David. David estaba experimentando que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es impresionante, que Dios promete y hace pactos conmigo y va y lo cumple. Es increíble, me está bendiciendo de una manera que yo jamás hubiera podido imaginar, pero es que aún hay más, porque me ha prometido que todo lo que me ha bendecido hasta ahora no es nada en comparación con todo lo que Él me va a bendecir en el futuro. ¡Qué buen Dios tengo! ¿Yo merezco esto? ¿Qué es lo que le dijo Dios a David cuando hizo el pacto con él? Acuérdate, David, que yo te saqué del prado de arrear a las ovejas, ¿eh? Ese es quien tú eras. Un cabrero. ¿Vale? Tú no mereces esto. Pero yo no te lo doy porque tú lo merezcas. Yo te lo doy porque me he comprometido a hacerlo. Yo te lo doy porque he puesto mi palabra, porque he hecho un pacto contigo. Así que ahora que Dios estaba empezando a cumplir el pacto de Dios con David, David no tenía dónde esconderse.
la misericordia de Dios hacia David estaba empujando a David a que él ejerciera esta misma misericordia. El gesed de Dios con David estaba haciendo que David cumpliera su gesed con Jonatán, ¿entendéis? No había ningún sitio donde David pudiera esconderse de aplicar el amor y la misericordia y la benevolencia que él mismo había recibido de Dios a las otras personas que tiene a su alrededor, específicamente a la persona que lo único que merecía de parte de David por sí mismo era la muerte. Bueno, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Como estaba diciendo antes, el tema de la misericordia o del amor leal, como podríamos traducir un poco la palabra gesed, no es algo que solamos ver en nuestra sociedad, en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Y más aún, porque decíamos que David no tiene por qué hacerlo. Desde un punto de vista humano, David no tiene por qué hacerlo. Nadie sabe acerca de este pacto. Pero David, como hemos visto a lo largo de todo este tiempo, es un hombre íntegro. ¿Qué es lo que es la integridad? La integridad es hacer lo que sabes que es bueno, incluso aunque no haya más razones para hacerlo, que sabes que es bueno. Hacer lo que es bueno aunque no vayas a ganar nada. Hacer lo que es bueno aunque nadie se vaya a enterar de que lo has hecho. Hacer lo que es bueno aunque vaya a beneficiar a alguien que quieres perjudicar. Hacer lo que es bueno aunque vaya en contra de lo que te dice tu corazón, de lo que te dicen tus entrañas. Aunque vaya a favor de alguien que te ha hecho daño, que se ha portado mal contigo, que de verdad que no lo merece. Pero la integridad está en hacer lo que sabes que está bien, aunque no haya más razón para hacerlo que saber que está bien. Eso es lo que es la integridad. Y David es precisamente lo que estaba haciendo. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me falta bastante de esto. Y aún sigo mirando para hacer lo que sé que está bien. Si, número 1, si me van a ver. Número 2, si la otra persona lo merece. Número 3, si voy a sacar algo a cambio. ¿Verdad que sí? Esto no es lo que está haciendo David. David, fíjate, no solamente se le presentó la oportunidad y David bendijo a Mefiboset. Yo que sé, un día estaba de paseo y se lo encontró, que estaba tirado al lado de un camino pidiendo dinero. Ah, pues tú eres hijo de Jonatán, hombre, sí, ¿qué tal? Pues tal. No ocurrió así, David no sencillamente es que aprovechó una oportunidad que le pasaba por delante para bendecir a Mefiboset. Es que David buscó la oportunidad. Es que David removió cielo y tierra y preguntó a unos y a otros hasta que por fin dio con el siervo, el que había sido siervo de Saúl, y fue y le preguntó, ¿hay alguien? Y él le dijo, pues sí, hay uno que vive en Lodebar, que es hijo de Jonatán. Ah, pues mira, a ver, mándalo para buscarlo y tráelo a mi casa. Y fijaos, David no sencillamente se encontró con la ocasión de bendecir a alguien, que muchas veces a mí me pasa que yo me encuentro con la ocasión de bendecir a alguien y o bien porque no me viene bien, o bien porque no voy a sacar nada bueno de ello, o bien porque es una persona que yo creo que no se lo merece, no le bendigo. Pero es que David fue mucho más allá. Él fue a buscar activamente, intentó buscar la manera de bendecir a alguien que no lo merecía. Y estaba pensando durante esta semana, y para mi vergüenza te lo digo, pero no puedo pensar un solo ejemplo en mi vida en el que yo haya hecho algo parecido. No sé si tú puedes pensar en algo, pero que yo haya ido a buscar activamente para bendecir a alguien por lo que yo no voy a sacar nada bueno. Alguien que yo no sienta que se lo merece. Que yo vaya a ayudar a alguien que realmente no tenga la sensación que me estoy ayudando a mí mismo, es algo muy difícil de encontrar, al menos en mi vida. Esto es precisamente lo que hizo David.
Ahora, no me gustaría que esto se quedara sencillamente en algo como que una de estas ñoñerías espiritualoides, un poco en el sentido de haz el bien y no mires a quién, ¿no? Lo que tenemos que hacer todos es hacer bien a todos. De eso no va esta historia. De eso no va esta historia. Porque si podemos sacar cosas buenas, y desde luego hemos estado hablando de ello, podemos sacar cosas buenas de ponernos en los zapatos de David. Creo que lo realmente vital para nosotros es ponernos en los zapatos del tullido, del paralítico Mefiboset. La base del mensaje de este texto para nosotros no es que nosotros seamos el David con la capacidad de bendecir, sino que nosotros somos el Mefiboset sin la capacidad de nada. Mefiboset allí se encontraba, tullido, tumbado hasta tal punto, estaba postrado delante de David, que es que ni siquiera por sus propias fuerzas se podía levantar de esa postración. Lo único que podía esperar Mefiboset, lo único que podía esperar, era que fuera ejecutado lo antes posible y que acabara todo aquello de una vez. No había nada más para él. Y lo que David le dio, lo que Mefiboset recibió, fue que el rey no solamente le perdonó la vida, sino que le levantó hasta un punto que jamás hubiera podido Mefiboset imaginar. Esos somos tú y yo. Rebeldes delante de Dios, incapaces de levantarnos delante de Él. Rebeldes tullidos que en nuestra rebeldía queremos seguir sin rendirnos delante de su autoridad, cuando no tenemos ni siquiera la capacidad de ponernos de pie por nosotros mismos. Eso es lo que somos delante de Dios. Lo único que podemos esperar es su ejecución justa, inminente e inapelable de parte de Dios. Y no hay más. Pero lo mismo que pasó con Mefiboset. Ha venido alguien en nuestro nombre que ha hecho un pacto con el rey. Alguien que ha hecho un pacto de sangre con él. Este pacto fue sellado con su misma sangre, como por ejemplo estuvimos recordando el domingo pasado. El nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Eso es la razón por la que bebemos el vino cada mes. Y fue ratificado con su resurrección. Por medio de esta ratificación, Dios dice, acepto este pacto. Y sabes, si tú has puesto tu confianza en Jesús, has sido incluido en este pacto. Y tú y yo podemos, junto o de la misma manera que Mefiboset, levantarnos con nuestros pies tullidos delante del rey, no por nuestra fuerza, sino porque su brazo fuerte nos levanta. No solamente huir de la ejecución, de la justa ejecución que nosotros merecíamos, en el infierno eterno, por atentar contra su máxima santidad, contra la máxima autoridad. No solamente huir del infierno, que a veces nos pensamos que esa es la salvación, sencillamente huir del infierno. Eso no es más que el principio. Podemos huir de el ser ajusticiados. Porque Cristo ya fue ajusticiado por nosotros. Él murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Y ahora, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, dice el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él es el justo, Él es el perfecto, Él fue ajusticiado por lo que nosotros deberíamos haber sido ajusticiados. Porque a duras penas habría alguien que muera por un justo. Aún tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces,
mucho más. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y Él no solamente nos perdona la vida, Él no solamente nos levanta, sino que Él nos da la herencia que le corresponde a su Hijo. Fíjate, Él tomó nuestro ajusticiamiento y nos dio su herencia. Y ahora el Rey nos dice, ven y siéntate para siempre a mi mesa, como mi hijo, porque yo te adopto como mi hijo. ¡Qué gran salvación! ¿En qué mente puede caber que haya un rey con mayor misericordia? Y todo esto no es porque nosotros lo merezcamos. Todo esto no es sencillamente porque es que damos muchísima pena. Todo esto es porque Él se ha comprometido a hacerlo. Y Él, que es el Dios de los pactos, es leal a sus pactos. Nosotros que no podíamos ni siquiera ponernos de pie, nosotros que no tenemos ni siquiera fuerza para levantar el brazo, para tirarle piedras a Dios, no podemos hacer nada delante del Rey de Reyes. Pero de la misma manera que ocurría con Jesús cuando veía a las multitudes, y dice que se le removían las entrañas, porque veía su miseria. De la misma manera, Dios ha visto nuestra miseria y ha enviado al sustituto perfecto para que muera, para hacer un pacto, y que por medio de ese pacto tú puedas ser perdonado, puedas recibir la herencia, puedas ser adoptado como hijo del Rey, y que puedas también sentarte a su mesa para siempre. Y es al haber recibido esta misericordia, este amor inmerecido, esta gracia tan excelsa, que nosotros podemos amar a otros. ¿Entiendes? No hay ninguna manera, no tenemos fuerzas en nosotros mismos para tener esta clase de amor que Dios nos pide que tengamos hacia otros, si no vienen de que el Gesed de Dios nos empuja a nosotros para que nosotros mostremos misericordia hacia otros, de la misma manera que ocurrió con David. No podemos ponernos en los pies de David hasta que nos hayamos puesto en los pies antes de Mefiboset, porque si algo tenemos es puramente por su gracia. Y ahora podemos confiar en Dios. ¿Sabes lo que significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que yo sé que Él se ocupa de mí. Yo sé que Él me bendice. Yo puedo descansar de mis necesidades. Yo no tengo que defender mis derechos. Yo no tengo que buscar lo mío y pisar a la gente para poder llegar a donde yo creo que debo llegar, porque ya tengo a quien se ocupe de todo eso. Yo ya tengo quien se ocupe de mí, así que ahora soy libre. Soy libre para honrar a mi Dios. Soy libre para amar a otros. Si yo puedo amar a otros de la manera que Dios me pide, es porque yo sé que hay alguien que me ama de la manera que no merezco. Esa es la misericordia de Dios, y esa es la misericordia que Él nos pide a nosotros que tengamos con otros. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchísimas gracias por el Cordero de Dios. Muchísimas gracias por el nuevo pacto. Muchísimas gracias porque podemos ver en tu palabra que tú cumples lo que prometes. Y lo que tú nos has prometido es algo que sencillamente excede nuestros sueños más salvajes. Señor, ayúdanos de la misma manera que pasó con Mefiboset delante del rey. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos lo primero a reconocer que no merecemos nada de parte de ti que no sea la justa muerte a tus manos. No hay nada a lo que agarrarnos. No hay ninguna supuesta bondad o justicia en nosotros mismos. No hay nada más que la justicia de Cristo. Pero gracias que en Él tenemos salvación.
Gracias que en Él tenemos redención. Gracias que Él ha derramado su sangre para confirmar el gran pacto por el que nosotros podemos entrar delante de ti. Y tú eres fiel al pacto, Señor. Gracias porque igual que David buscó la manera de bendecir a otros, tú has buscado la manera de bendecirnos a nosotros, Señor. Y tú la has buscado, y de tal manera la has buscado que has enviado a tu Hijo y ha muerto por nosotros para que nosotros tengamos vida, Dios. Ayúdanos a entender este gran amor. Ayúdanos a entender que ahora hemos sido adoptados como hijos del Rey, que podemos amar libremente a otros, Señor. No tenemos que buscar nuestro propio derecho o nuestro propio bien, porque tú nos lo has dado todo, Señor. Y te pido especialmente por cada una de las personas aquí que nunca han puesto su confianza en Jesús. Cada una de las personas aquí que aún siguen bajo esta justa sentencia que pesa sobre sus cabezas por sus obras, porque delante de ti no hay manera que nosotros podamos comprar la salvación, Señor. Ayúdalos a clamar a Cristo. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, individualmente, que tu Espíritu Santo esté clamando en sus corazones, esté gritándolo, Señor, que tú derribes sus fortalezas, derribes sus muros y que puedan rendirse delante de ti y clamar a Cristo. Señor, sálvame. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.